Creencias, un programa realizado con el corazón y la mente abierta. Aquí estaremos debatiendo temas de actualidad con representantes de distintas religiones. Ahora, la presentación. El tema de hoy es el de las curaciones milagrosas. Primero el informe y luego vamos al debate. Las curaciones inexplicables son fenómenos que cautivan a miles de personas en todo el mundo. La ciencia los considera un misterio, mientras las religiones aseguran que son actos de Dios. La realidad indica que las prácticas terapéuticas de curas sanadores, sacerdotes umbandas y curanderos filipinos muchas veces logran resultados que escapan a la medicina tradicional. ¿Suceden realmente? ¿Son manifestaciones divinas o producto de la sugestión? Las religiones aseguran, por supuesto, que las curaciones milagrosas existen. Están consideradas como manifestaciones divinas, aunque admiten que puede haber hipnosis o alucinaciones colectivas confundibles con actos milagrosos. Algunos agnósticos piensan que obtener un beneficio como la salud a cambio de la devoción degrada a la religión a un comercio como cualquier otro. Curaciones milagrosas, poderes divinos, ilusiones colectivas o ignorancia de la ciencia. Y antes de ir puntualmente al debate, como siempre hacemos en Creencias, vamos a una breve exposición de cada uno de los panelistas en aproximadamente un minuto. Moshe Ali, ¿cómo le va? Salam aleikum. Muy bien, gracias a Dios. Sí, por supuesto que creemos en las curaciones milagrosas efectuadas en nombre de Dios. La historia de los profetas nos las muestran en la vida de Job, en el mismísimo Jesús de Nazaret, en la vida misma del profeta Muhammad y en la vida de los santos que en nombre de Dios curan. Por supuesto, ahora tenemos un tiempo muy breve, después podemos desarrollar qué condiciones se tienen que dar para que eso ocurra. Muy bien, Rabino. Buenas, ¿cómo está? Como ya dijimos recién, para Maimónides, famoso rabino del siglo XII, que a su vez era médico, el milagro es un hecho natural. Lo milagroso es que ocurra en el momento en que uno lo necesita. O sea, la ubicuidad del hecho natural es lo que lo transforma en milagroso. Y por lo tanto, toda curación es un milagro divino. Además, hay que entender que según la Torá, según la ley de Moisés, Dios actúa por medio de las manos de los médicos. Dios es el que está curando a través de la mano del médico, que es un socio de Dios en su obra de creación. Y lo que más quiero enfatizar es que es la fuerza del espíritu la que cura las dolencias del cuerpo. Por eso hoy en día está tan de moda el healing, la sanación por medio de la oración. Bien. Padre. La creación es un acto continuo de Dios, no está terminada, está haciéndose, el mundo está haciéndose y nosotros, junto con Dios, colaborando con Él, seguimos haciendo la creación. Por lo tanto, la relación de Dios con la creación es continua y a veces esa intervención de Dios se va fuera de los caminos que nosotros logramos explicar. Eso suele llamarse una curación milagrosa cuando se trata de la recuperación de la salud. Desde este punto de vista no cabe duda que muchas veces los médicos no han conseguido explicar curaciones y que por lo tanto llamamos milagrosas. Agnóstico Escudé. Yo estoy de acuerdo con ese gran español que fue Maimónides, que me parece que los milagros son un hecho perfectamente natural, que todos tienen explicación científica, lo que pasa es que no tenemos
la explicación científica de cada uno de ellos, pero probablemente surjan no solamente de la hipnosis y la sugestión, como se sugirió en el informe, sino que también pueden estar involucrados principios de la física, de la química, de la biología o de la fisiología que todavía no fueron descubiertos. Muy bien, Pastor. Nosotros creemos que los milagros existen, los vemos en la Biblia, lo vemos en el ministerio de Jesús, y hay una promesa de Jesús, dice que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. O sea que creemos que los milagros existen, Dios puede sanar de muchas maneras, puede sanar de forma directa a través del cuerpo, puede sanar a través de la medicina, los medicamentos que Dios también creó se salgan de elementos de la naturaleza, o Dios puede sanar en forma sobrenatural de una manera que humanamente no podemos entender. Mahayandas. Para la cultura védica los milagros, no existe la palabra milagro en sánscrito, pero nos gustaría hacer la división entre milagros, explicar un poquito lo que es milagro, un poquito lo que es curaciones. Sí, son fenómenos que luego de haber sido percibidos solo parcialmente por un observador, traen como consecuencia la admiración de una persona y el asombro. Entonces esos son milagros, es algo que se percibe de una forma parcial. Y las curaciones pueden, como explicaba Escudé, pueden llegar a ser hechas por personas, pueden ser sugestión, incluso se puede curar con vibraciones sonoras y sobre todo con un profundo sentido de oración colectiva. Cuando uno ora realmente en una forma colectiva, el Señor puede realizar lo que nosotros llamamos milagros. Correcto. Bueno, y el invitado en esta oportunidad es el doctor Edgardo Morales, es especialista en ginecología, cirujano, además periodista, justamente difunde los temas médicos y es profesor universitario. ¿Cree en los milagros, doctor? En absoluto. En absoluto no, quiero decir. Creo que todo tiene una explicación o puede tenerla en alguna instancia de la historia científicamente. Lo que pasa es que científicamente la evolución es permanente, también coincido con gran parte de lo que decía el rabino y el Escudé, es decir, hay una sucesión infinita de hechos que no podemos simplemente explicar todavía, pero que en su momento podrán ser explicados y no tienen por qué ser atribuidos a algo sobrenatural como ser cualquier dios de cualquier religión. Sí creo en las curaciones por autosugestión, realmente por entrega del paciente, por entrega de quien está enfermo, por un montón de cosas físicas, químicas, etcétera, modificaciones en el organismo. ¿Curaciones milagrosas? Pero curaciones milagrosas, pero no porque exista un milagro. Pero no porque haya milagro. Creo que la palabra milagro no ha sido feliz en su decurso histórico. Bien, muchísimas gracias, doctor. Por supuesto, luego vamos a estar con el debate más intenso. Como cada creencia tenemos la presencia de estudiantes que van a formular preguntas sobre el final del programa a los distintos panelistas. Obviamente están allí en la tribuna detrás mío. Nosotros hacemos la primera pausa y ya va el debate. Obviamente, para que esto quede claro, lo que el conductor o moderador, que es lo que yo intento hacer desde creencias, no es tan importante lo que yo piense, pero sí trato de representar lo que pueden pensar algunos que sí creen en milagros y otros que no creen en milagros. Partiendo de esa base, la pregunta que le hago a todos los panelistas es: ¿por qué en algunos casos se presenta el milagro y en otros no? Muchos se pueden preguntar, ¿estamos ante un Dios injusto? Yo creo que hay una interpretación muy rígida y dogmática por parte del doctor en relación a lo que es un milagro. Por el contrario, yo creo que la palabra milagro es muy feliz. Y en el decir del más grande de los teólogos judíos, Maimónides, médico y rabino al mismo tiempo, lo milagroso está en el momento en que ocurre, por lo tanto todo es milagro, la ciencia es milagro. El que hoy haya amanecido, a pesar de que científicamente es explicable, también es milagroso. Está en la capacidad del ser humano
de admirarse frente a aquello que el ser humano no es capaz de realizar. Y cuando el ser humano también es capaz de avanzar en la ciencia, son las manos de Dios las que obran a través del humano. Es la sorpresa de la vida. El milagro es la sorpresa de la vida. Yo opino que lo del rabino es un juego de palabras, ¿no es cierto? Y es una forma también de no comprometerse, de no decirnos si hay milagros o si no hay milagros. Digamos, a mí me parece que la contrapartida de una curación presuntamente milagrosa es la muerte final del individuo que en primera instancia se curó. Estamos todos enfermos de muerte y hasta hoy no se registran excepciones de seres humanos que milagrosamente hayan evitado esa muerte que inevitablemente nos toca a uno o a otro. Ahora, me pregunto yo, si Dios no interfiere en este destino de largo plazo, no entiendo por qué habría de interferir en destinos de corto plazo, como es el de curarme de una enfermedad para morirme después. Porque hay libre albedrío, entonces ¿cómo interviene en algunos casos? Me parece mucho más razonable, es decir, atribuir la curación presuntamente milagrosa a hechos que son explicables, pero que no han sido explicados. No entiendo por qué poner al milagro como contraparte de la muerte. Puede ser milagros que no tengan que ver... Vamos, lo que veo es lo siguiente, digamos, a Dios, es decir, las religiones tienden a atribuirle, ¿no es cierto?, interferencias en el destino humano de corto plazo, sin habérsele atribuido jamás, ¿no es cierto?, una interferencia en el destino humano de largo plazo. La creación es algo cruel. Dios no es milagroso. Una creación cruel. No es milagroso. El gusano sufre enormemente cuando se lo come el pajarito. Y el pajarito sufre cuando se lo come un aguilucho, ¿no es cierto? No. Y el cinturón y los zapatos, ¿no es cierto?, de cuero, son el sinónimo del sufrimiento de la vaca, infligido por nosotros los humanos que también somos parte de la creación. Yo creo, ¿no es cierto?, que Dios ha creado una creación cruel, terriblemente cruel, para que nosotros los seres humanos la mejoremos. Donde no hay milagro. Es que vamos, es decir, por supuesto que no hay milagros, lo cual no quiere decir que Dios no exista. Yo creo justamente el hecho de que todos... Yo comenzaría dándole gracias a Dios por esta creación que nuestro agnóstico considera cruel, porque si no fuera por eso no tendríamos el gusto de estos encuentros que tenemos en cada programa, con Carlos y los demás panelistas, así que bienvenida sea esta creación. Escudé sostiene que es una crueldad también. No, todo lo contrario. Coincido. Yo creo que Dios nos puso en esta tierra para mejorar su creación. Correcto. Que parte del plan divino es que nosotros mejoremos la creación. Yo creo que es exactamente así. Con lo cual estamos siempre junto con Dios llevando adelante esta creación. Y a mí me parece que este es el núcleo del problema, porque es muy difícil constatar cuándo es milagro la palabra adecuada y cuándo es otra. Pero lo que interesa en el fondo, en el corazón de este tema, es la presencia de Dios que no se ha desentendido de la creación. Ahora, pastor, otra cuestión, ¿no?, que se lo plantean justamente los que son más agnósticos o los que tienen dificultades para creer en el milagro. ¿El milagro no es parte del negocio de las religiones? Para nada. Que alguna gente pueda especular con eso, allá ellos. Pero nosotros creemos en el milagro como algo genuino, como una manifestación del poder de Dios. Y yo entiendo un poco la postura del doctor si uno lo ve desde el punto de vista científico. Yo provengo de una familia de médicos, mi padre fue profesor universitario en la Facultad de Medicina, o sea que no estamos en contra de la medicina. Pero hay hechos, hay situaciones que a veces la medicina no puede llegar a explicar y son milagros que Dios hace, porque Dios es bueno. Y el milagro no es solamente el hecho de curar a personas, sino que es un medio, no es un fin en sí mismo. Es una señal que a veces Dios ha querido hacer en la antigüedad y que hace actualmente. Tiene que ver puntualmente con la vida. Puede ser, por ejemplo, un mensaje de la Virgen, puede ser un milagro. Un milagro es una señal que Dios hace con el fin de que la gente pueda creer. Es decir,
Jesús hizo muchos milagros y hubo gente que no llegó a creer en él. Pero el fin último del milagro no es que la gente después no se muera, sino que, porque después va a morir la gente, pero el fin del milagro es que la gente crea. Ahora, doctor, en cuanto a su postura rígida, ¿no? Lo que planteaba el rabino... planteaba el rabino eso, ¿no? Yo no acepto la postura rígida. El rabino plantea una postura rígida de su parte. La pregunta es, ¿y los médicos? ¿No llega un momento que dicen, bueno, yo hasta aquí llego, el resto únicamente depende de Dios? Cada día. Por supuesto que cada día llegamos decimos hasta aquí llego, porque hasta aquí llegó mi ciencia, hasta aquí llegó la capacidad de tener un fenómeno. ¿Y no es un reconocimiento que después puede venir el milagro? ¿Por qué? ¿Por qué puede venir el milagro? Después puede venir la explicación científica, algún día y en algún momento, que vaya a demostrar que eso es un hecho natural de los que hablaba el rabino, y que el milagro está... Por ejemplo, en el hecho tan simple y tan común de que recibamos un bebé en nuestras manos. Es el milagro de cada momento que no tiene por qué suponer la existencia de un ser superior, de un Dios de cualquier religión, para que un hijo nazca. Para que ese milagro de vida, empleo la palabra del punto de vista literario o poético, no semánticamente desde un punto de vista religioso, ese milagro de vida se produzca. Yo tendría una pregunta para el doctor Esteban. ¿Es posible demostrar científicamente que es imposible que Dios intervenga provocando una salud? ¿Se puede demostrar científicamente esa imposibilidad? ¿Es posible demostrar científicamente que Dios interviene en los llamados milagros? Usted lo puede demostrar con todos los pasos. Justamente lo que se puede demostrar es que la fe da un conocimiento mayor que la ciencia. Y entonces con este conocimiento mayor que da la fe, se puede alcanzar a entender algo que desde la ciencia no se puede entender. Es sumamente interesante ver cómo hace la Iglesia cuando, para poder beatificar o canonizar a un fiel, pide la demostración de un milagro. Dentro de la enorme cantidad de milagros que pueden entenderse, siempre se busca para esto alguno que sea científicamente comprobable. Y entonces se busca siempre milagros que sean curaciones. Frente a un hecho, a una curación que no encuentra explicación, la Iglesia encarga a un grupo de médicos, no solo católicos, ni siquiera solo creyentes, sino siempre con intervención también de médicos no creyentes, que estudien científicamente el supuesto milagro y lleguen a la afirmación necesaria de que no hay explicación posible. Digamos, son desde la investigados ciencia. a fondo cada uno de los casos. Sé que usted quería comentar algo. Sí, de dos cosas. Uno, decir que Dios interviene también en las cosas a largo plazo y que sería realmente cruel si no existiera la muerte. Es un verdadero acto de amor de Dios para con nosotros, el hecho de que exista la muerte. Basta imaginarnos cargarnos con miles de años de vida, en nuestras enfermedades, en nuestro propio cuerpo maltratado. En el planeta no habría lugar para todos. Pero, perdón, además milagro no es solo impedir la muerte, no creo que ustedes lo interpreten así, No, por supuesto. Estamos hablando de sanaciones del cuerpo y del espíritu. Y el doctor tal vez tenga la falencia de no creer o no ver aquello que nos sale en la tomografía computada, que es el alma, ¿no es cierto? Eso también interviene en la curación del individuo. Y nosotros vemos la mano de Dios en todas las curaciones. No, a lo mejor todavía no está hecho el tomógrafo computado, el resonador magnético que muestre el alma también. Entonces, por supuesto, pero si uno cree nada más que en lo que ve... Tengo todo derecho de la ciencia ortodoxa no creer en un alma que no puedo ver y que nadie me ha podido demostrar. Sí, pero no todo lo que se ve... no todo lo que tenemos que ver para creer. El amor, yo no lo veo y existe. Los sentimientos yo no los veo. Tengo el mismo derecho a no creer en algo. Tiene derecho, pero si analizamos todo desde el punto de vista científico, de todo lo que puedo tocar, hay un montón de cosas que yo no puedo tocar y que existen. Y el ser humano es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Y Dios obra en nuestra vida de esa manera. Por otra parte, un gran científico judío también, como es Albert Einstein, que no es un simple laboratorista, sino un filósofo de la ciencia, y eso es un científico, insiste en que la presencia de Dios está en el equilibrio cósmico y que tampoco se puede encontrar con un aparato. Por eso está hoy tan de moda, en una época tan poscientífica como la que vivimos, está tan de moda el healing en los Estados Unidos, porque se ha probado que la fe, que la oración,
que la intención, que el espíritu tiene mucho más fuerza que este negocio automático de pagar una consulta médica y ir a comprar la medicina que te receta. Yo estaba pensando, cuando hablamos de curaciones nos referimos a qué es lo que nosotros queremos curar, porque las 20 millones de personas que nos se pueden estar viendo quieren saber qué es lo que curamos. Queremos curar el ser. El ser es espíritu, es alma espiritual, el cuerpo es simplemente un vehículo. Entonces esta idea de querer curar el cuerpo simplemente tiene algo que ver con un universo en el mundo fenoménico, cosas que son fenómenos que pueden ser comprobables científicamente o no. Por eso decíamos al principio, hay personas, eso es una percepción parcial de la realidad. Por ejemplo, en la India es muy simple ver cómo tántricos, diferentes tántricos, curan a personas simplemente con imposición de manos y otras cosas por el estilo. Ahora, la realidad que todos queremos saber es cómo curar el alma. El alma está condicionada, está en un mundo material, y ella creyéndose que es Dios. Queremos un reino de Dios sin Dios. Entonces ese es nuestro problema. Bien. Al creer eso, pensamos que podemos curar nuestro cuerpo, pero lo más importante es el espíritu. Bien, Escudé, en un ratito, en el tercer bloque, perdón, vamos a estar justamente con su opinión. Tiro otra pregunta justamente para el tercer bloque. ¿Un ser humano, ustedes están de acuerdo que un ser humano puede curar a otro ser humano? Porque hasta ahora hablamos del milagro como que Dios interviene en ese milagro. ¿Y un ser humano puede también intervenir en el milagro y curar a otro ser humano? Hacemos la pausa y ya regresamos. Estamos hablando de curaciones milagrosas. Hasta ahora hablamos mucho de la participación, la intervención de Dios en un milagro. Claro que el doctor Morales no cree, bueno, en la existencia de los milagros, tampoco en la existencia de Dios. No sé si era esto. No, tampoco en esta ocasión, pero no es imprescindible. Podría estar dividida esa. Perfecto. Escudé. Sí, bueno, para ir primero en forma puntual a la pregunta que hizo al final del último bloque, ¿no es cierto? Si un ser humano puede curar a otro ser humano, bueno, me parece clarísimo que si un ser humano puede matar a otro ser humano, es decir, cortar el flujo de la vida, pues me parece obvio que también puede curarlo, es decir, impedir que se corte el flujo de la vida. Es decir, ahora, dicho esto, y pasando a un intercambio muy interesante que hubo entre el padre y el doctor hace unos minutos, yo creo que estamos frente a un empate, ¿no es cierto? No se puede demostrar que no hay milagros, pero tampoco se puede demostrar que sí los hay. Y es por eso que yo, ¿no es cierto?, creo que tenemos que subir un nivel en nuestro razonamiento. Si Dios no interfiere en el destino de largo plazo de los seres humanos, que es la muerte, es razonable pensar que tampoco interfiere en los destinos de corto plazo. Ergo, yo supongo que las curaciones milagrosas no existen, aunque no puedo demostrar que no existan, como que tampoco puedo demostrar que existan. Bien, es decir que salimos ahí de lo científico y únicamente participa la fe. Hay que razonar, hay que apelar a la capacidad de únicamente la fe. ¿No? Es muy interesante lo que nos está planteando Carlos de subir un paso para poder encontrar cómo se integran las posiciones. Yo creo que además del milagro de la vida, también podemos hablar del milagro de la muerte. Como bien decíamos por aquí, en realidad la muerte no es lo más trágico para el hombre, sino lo trágico sería una vida sin sentido. Y la muerte puede darle un sentido muy profundo. Es y parte muy grande. de la vida. Es el momento culminante de la vida. ¿Culminante? Culminante. ¿No es parte de la vida la muerte? Es el momento culminante. Por lo tanto, es parte de la vida. El momento culminante porque es el momento donde puede definirse un destino eterno de la vida. Bueno, pero por eso estamos hablando de la vida eterna, ¿no es cierto? La muerte es un momento culminante. La muerte es parte del día como la noche es parte. Claro. La muerte es parte de la vida como en ese sentido, ese punto de vista superior me parece que puede ser el de la fe, para la cual los milagros no son simplemente intervenciones caprichosas ni injustas de Dios que cura a uno y no cura a otro, sino signos. No es que las cosas que Dios hace de manera milagrosa van a llevarnos a la fe, sino que la fe nos permite ver
los signos de la intervención de Dios que busca esa realización de la vida del hombre más allá de la muerte. Por eso no necesariamente es la salud lo que se convierte en un milagro. A veces la muerte puede ser un gran milagro. Está bien, pero ¿por qué Jesús cura a un ciego? No cura a todos, cura a algunos. Cura a todos. Porque no hace falta la curación del ciego para que la vida del ciego tenga sentido, sino que son signos que nos permiten ver una presencia de Dios en el mundo, que es lo que puede dar a la vida de todos. Está bien, un sentido. Pero hay un ciego que sí vio. El signo, sí. Entonces no importa tanto que ese ciego haya visto, sino que ese signo nos permita entender... Pero a ese ciego le importa ver. Lo que digo es desde el punto de vista del ciego. A él le importa ver, el que no vio... A ese ciego le importa mucho más encontrar que su vida tiene sentido en Dios. Y esa intervención le permite reconocer un signo de Dios y reconocerlo a Dios, Pastor, al curado y al que dejó y al que no vio. Mira, nosotros no podemos ponernos en la mente de Dios, porque dice la Biblia que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. O sea que nosotros como criatura entender o tratar de entender al Creador no podemos saberlo. Dios tiene su voluntad soberana y el elemento acá que yo diría que subamos un paso más es el elemento de la fe. Yo siempre acá le pido ayuda, usted que es un estudioso de la Biblia. ¿En la Biblia dice esto que nosotros nunca vamos a entenderlo a Dios? Sí, dice que, dice eso, exactamente dice así la palabra de Dios, que los caminos de Dios no son nuestros caminos y que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, literalmente. O sea que yo como ser humano no puedo tratar de entender las cosas materiales. Lo que sí puedo llegar a ver es a través de la fe a Dios. Mire, el mundo hoy dice, si yo veo, creo. Es lo que dice el mundo. Dios dice, si crees, verás la gloria de Dios. Esta es la fe que tenemos que tener. Nuestra mente, Dios sería más chico que nosotros. Por eso no lo podemos entender. La Torá dice, Anistarot Lashem Eloquenu, lo que está oculto es del Señor nuestro Dios, Veaniglot Lanu Urbanenu, y lo que está revelado para nosotros y para nuestros hijos. O sea, donde la ciencia se siente impotente, que no puede seguir estudiando, descubriendo, debe entrar en oración y pedir, Dios mío, tú que eres el Señor de toda la ciencia, dame la capacidad de seguir descubriéndote. Está descubriendo a Dios. Ahora seguimos, el doctor Morales, el Sheikh, todo el mundo quiere participar, pero vamos a ver el testimonio que tenemos justamente a propósito de curaciones milagrosas. Mi nombre es Adriana. Y por mi experiencia personal, no recomiendo a ninguna persona acercarse a ningún cura sanador o alguna otra que se adjudique algún título así. La misma ansiedad de quedar embarazada, bueno, fui a un cura sanador, nos hacía como una imposición de manos en la cabeza a mi esposo y a mí. Bueno, rezaba unas palabras que en realidad no las entendíamos nosotros. Bueno, y después nos daba una bolsita con yuyos, para la cual yo sola tenía que tomarlos, y una hojita con unas palabras que yo tenía que decir. Y nada más. Siguió pasando 2 o 3 meses más, no pasaba nada, hasta que, bueno, decidimos recurrir a la medicina. Después de 3 intervenciones quirúrgicas, logré quedar embarazada y de mellizos. Los milagros no tienen nada que ver con ningún cura sanador ni con nada. Los milagros pueden, venir de Dios nada más, pero no de nada que sea un cura sanador, ni ninguna secta, ni nada por el estilo. Bueno, muy bien. Ahí estamos, ¿no? Todo un testimonio importante. Yo creo un testimonio sin conocer el informe de algo que pasó en nuestra iglesia, para hablar con forma concreta, de un matrimonio que no podía tener hijos durante varios años, hicieron todos los estudios, vinieron, oramos por ellos y al tiempo la mujer quedó embarazada. Entonces, quiero decir que el milagro lo hace Dios, ¿no? Nosotros somos simplemente agentes, así que yo diría que la gente se acerque. Cuando no se produce el milagro, pastor, cuando se reúnen en su iglesia y oran con mucha fuerza y el milagro no ocurre y la persona que tenía cáncer no se cura, ¿qué quiere decir? Que ustedes fallaron,
que no oraron bien, que Dios falló? Yo creo que Dios no falló. Muchas veces Dios, Él conoce el momento exacto en cual debemos recibir la gracia. Y Él conoce... Ahí está el signo que ahí dice está el signo, Padre. pero por supuesto. Por supuesto. Y En el vaisnavismo, tratándose de un perdón. sacerdote en el testimonio, me parece que tengo derecho a media palabra. En realidad voy a decir 2 palabras. La primera, que en realidad acá somos por lo menos 5 sanadores en este panel, porque sanar es sanar la persona, y nuestro ministerio religioso me parece que produce una salud espiritual que es verdaderamente sanar. Ahora, distinto es salud, ¿no? Este sacerdote, sí, que no es un sanador, es un curandero que ha hecho ejercicio ilegítimo de la medicina y que debería ser penado por eso. Eso no es un sanador. Y en lo personal tenemos testimonios de curaciones que son realmente milagrosas. Yo he visto a paralíticos de nacimiento ir a un santuario, rezar, pero con testimonios fílmicos de toda una vida, de gente que lo conoce, y el hombre curarse. Un tío mío ha sido curado milagrosamente. Doctor. Quiero aclarar en principio que a mí me interesa que los pacientes se curen más allá de quién los cure. Creo que el médico es uno de los instrumentos para curar, como puede ser un farmacéutico, como lo ha sido ancestralmente el curandero de la tribu o alguna persona con capacidad para la sugestión o para la que ustedes crean. A mí, yo sí pienso que alguien con imposición de manos o con algún otro método puede llegar a curar, pero cómo no. Pero en el momento que se mueve una mano, se la coloca encima de una persona, esa persona y quien la mueve segrega 200 hormonas, 400 sustancias químicas que están regulando su metabolismo y su funcionamiento, que no alcanzamos a conocer los que estamos. La ciencia hoy todavía no alcanza. Ahora, decir que eso lo ha hecho Dios es tomar un atajo que atrasa a la ciencia. ¿Por qué es tomar un atajo? Como no podemos explicar este fenómeno, atribuyámoselo al Todopoderoso, a un Dios, a lo que sea, y listo, ya todo está resuelto. No estudiemos más el fenómeno del cáncer, que el SIDA se olvide, que todo lo demás no exista, porque esto es fe y esto es Dios. No necesito más explicación más que mi fe. Esto es retrógrado, en mi opinión, con todo respeto para todos. Sí, lo sería, bueno, doctor, si eso impidiera a la ciencia progresar, Claro, pero la el ciencia sigue reconocimiento avanzando. de un milagro no le dice a la ciencia no avance, todo lo contrario. ¿Usted cree que ocurre eso, padre? Estoy seguro, ¿Usted cree porque que en este momento la hay religión muchas... católica le está permitiendo a la ciencia avanzar como tendría que avanzar? ¿Usted cree que alguien puede decir impunemente que el preservativo no sirve para frenar el SIDA, por ejemplo? Yo creo que cuando está demostrado científicamente... Yo creo sí. que las religiones impulsan mucho el progreso de la ciencia y tienen mucha confianza en la ciencia y hacen al progreso de la ciencia, impulsan. Hay muchas universidades con profundos planes de investigación que son motivados y son impulsados por las religiones. Hasta que no se contrapongan con sus intereses, que no estoy hablando de economía, no estoy hablando de intereses económicos que no me interesan realmente, sino hasta que mientras no se contrapongan con su dogma, con su ortodoxia, que se me atribuye a mí, pero la tiene la religión. La confianza en el acuerdo que hay entre ciencia y fe lleva a que se impulse siempre a la ciencia, porque siempre van a coincidir la ciencia y la fe. No hay problema. No hay nada que frene la investigación. Siempre pareciese que las personas tienen la tendencia, el vaishnavismo siempre trata de ir a la esencia de todas las cosas. Pareciese ser que las personas siempre tienen la tendencia de, bueno, es Dios o el mundo material. Pero en realidad no es que Dios tiene que ver con todo. Entendemos que ni una brizna de pasto se mueve sin la sanción de Dios, eso es verdad. Pero también existe una energía de Dios, que es la energía material, donde tiene ciertas leyes, como por ejemplo la ley de karma, la ley de causa y efecto. No es que todo está... Dios está detrás de todas las cosas, pero no es que Dios hace que una persona tenga un hijo, o tenga mellizos, o se salve del cáncer o del SIDA. Hay otras entidades vivientes, a quienes nosotros llamamos agentes apoderados por Dios, como pueden ser en el caso de la cosmología judeocristiana, los ángeles, los arcángeles. Estas personas, estas entidades vivientes también pueden ser incluso hasta demoníacas, que modifiquen la historia o el karma de una persona de acuerdo a cuáles son las reacciones que tiene que pagar de acuerdo a sus actividades en vidas previas. Un agnóstico jamás podría sanar a nadie, entonces, pues digamos, un agnóstico que no...
habitualmente no cree en Dios. No? El doctor no cree en Dios y cura. No, pero yo no soy agnóstico. Yo creo que el agnóstico es yermo, es decir, que no aporta, no niega el conocimiento de todo punto de vista, entonces no aporta nada. Prefiero que se me diga, en todo caso, que no lo soy, que soy escéptico, porque negando o no creyendo en los milagros, aceptaría que todos ustedes juntos y muchos más me demostraran, si pudieran, paso a paso, para que yo pudiera creer en los milagros. Lo aceptaría, el agnóstico no lo acepta, lo niega. Vamos a ir al último bloque. En el último bloque les quiero contar que todos van a tener la posibilidad de hacer un cierre pequeño, así que vayan preparándose, pero también vamos con las preguntas de los estudiantes. Así que hacemos la pausa y ya nos reencontramos. Estamos hablando de curaciones milagrosas. El momento de la tribuna, son todos estudiantes de periodismo. Primera consulta, ¿tu nombre? Yo soy Laura y quiero hacer una pregunta al doctor Morales, que él dijo que un enfermo se cura por entrega. Y hay gente, bueno, que entrega 15 años de su vida luchando contra el cáncer, haciendo tratamientos, y no solo que no se cura y muere, sino que termina todo deteriorado, pierde pelo, pierde las uñas. Quería ver qué me dice al respecto. Sí, doctor. Sí, ¿cuál es la pregunta entonces? Usted me dijo que comentó que un enfermo no se cura milagrosamente, sino por la entrega que, bueno, que él hace para curarse. Hay personas que entregan capaz que 15 años de su vida haciendo un tratamiento, y no solo que muere, sino que se deteriora su cuerpo. Obviamente, pero ¿pensaste, por ejemplo, que ha sobrevivido 15 años cuando a lo mejor hace 15 años no sobrevivía uno? Es decir, ¿pensaste que eso es un avance de la ciencia? Y que hay una evolución dentro de la ciencia, porque la ciencia evoluciona, se actualiza, se perfecciona permanentemente. Claro, no puede resolver aquello que es irremediable, absolutamente incurable, o aquello que todavía no ha sido descubierto, no se puede traer como algo mágico. Nosotros no podemos recurrir a un milagro. Bien, la segunda consulta. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel. Yo le quería preguntar al rabino. El padre nos explicaba que en la Iglesia Católica existe una investigación de médicos que a veces son creyentes o no. ¿Cómo se hace en la Iglesia judía para establecer, hay algún tipo de investigación o profesionales que se hacen cargo para establecer qué es un milagro y qué no? No, lo que nosotros tenemos es un complemento total entre lo que es cuerpo y espíritu, y por lo tanto debe haber un mutuo apoyo, una compañía entre lo que es el avance científico y el poder espiritual del ser humano manifiesto a través de la oración. Lo que no me parece prudente es que cuando la ciencia es incapaz de progresar o queda estancada en algún punto, simplemente la tapemos con un preservativo, sino que por el contrario sigamos trabajando, rezando y estudiando para poder solucionar de raíz el problema y no simplemente disfrazarlo con algo tan pasajero como puede ser un preservativo. Pero rabino, para no irnos del tema, para no irnos del tema, por ejemplo, ¿hay rabinos sanadores? Mire, nosotros tenemos mucha fe en algo que se llama el Shinui Hashem, el cambio de nombre, que se aplica especialmente en chicos y en jóvenes. No quiero entrar en detalles, pero yo he tenido muchas experiencias de chicos y jóvenes con cáncer, con leucemia, que hoy en día, gracias a Dios, ya casados tienen sus propios hijos, y con el cambio del nombre que se le haya puesto en el momento del nacimiento, se le cambia el nombre que hayan elegido sus padres por el de Jaim, que es vida, o el de Rafael, que quiere decir que Dios lo mejore, que Dios lo sane. Se ha logrado muchísimo, como el propio Moisés, el propio Moisés. Es decir, que hay rabinos sanadores. Lepra. No, cualquier rabino puede... Pero digamos, ¿hay algunos que sean más que otros o se destaquen por esto? No, está en parte de la creencia judía el tema de la sanación por medio de la oración y del cambio de nombre. No se olvide que Moisés, a su hermana enferma de lepra, con 5 palabras breves, el na refanalá, por favor Dios mejórala, la mejoró de su lepra que provenía
de haber chismoseado respecto de que no le gustaba la cuñada. En su religión, ¿hay algunos que son más sanadores que otros? Sí. En primer lugar hay que aclarar que ciencia y religión no están enfrentadas, sino que van de la mano y se potencian una a otra. En segundo lugar, yo pienso que todo ser humano tiene en sí mismo la capacidad de curar y de sanar al otro. Y en tercer lugar, pienso que esto es un don que especialmente Dios otorga a seres especiales por la fe que estos tienen, y ellos a través de la palabra y de la oración curan. Y yo fui objeto de ese tipo de curación, hemos curado y vemos constantemente cómo se logra la mejoría de las personas a través de este elemento que hemos desechado y tocado tangencialmente, que es la oración. Bien, la otra consulta, sí, tu nombre. Hola, sí, ¿qué tal? Soy Rubén Darío y le quería hacer una consulta a todos los panelistas que están ahí. Y quería preguntar cómo se hace para mejorar la creación de Dios, ya que en el primer bloque lo tocaron muy por arriba, digamos. ¿Cómo se hace para mejorar la creación de Dios? Doctor, vamos por orden. Sí, soy el menos indicado para hablar. ¿Por qué no? Pero me parece que realmente por el avance de la ciencia. Creación de Dios, eso iba a decir, se está mejorando cada día por el avance de la ciencia. Estoy hablando siempre para que aquellos que creen en un Dios, como es uno solo, coincido, Rabino, yo quise decir las denominaciones antes, que se le da a cada religión al Dios. Correcto. Pero creo que el avance de la ciencia es la prueba fehaciente de que si hubo una creación natural, se la puede mejorar a partir de la ciencia. Maheshwaras. En sánscrito se dice Bhaktaram Jagatapasam Sarvaloka Maheshwaram. El señor Krishna explica en el Bhagavad Gita que él es el supremo controlador y el supremo beneficiario de todo lo que existe. Entonces, dando sacrificio todas nuestras actividades a Dios, a Krishna, entendiendo que él es el controlador de todo lo que existe, esa es la forma de entender que este mundo material es para la satisfacción del Señor y nosotros como parte de él vamos a disfrutarla de todas formas. Pastor. Nosotros como creyentes evangélicos creemos que Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos, que los mismos milagros que Dios hacía en la antigüedad, que Jesús hizo, hoy Dios lo sigue haciendo, lo hemos visto en muchas de nuestras iglesias evangélicas, gente sanada de cáncer, paralíticos que caminan, y quiero decir que hay un milagro físico en el cuerpo que Dios hace, hay un milagro en el alma, Dios sana el resentimiento, el enojo, y hay un milagro que es el más importante, que es el milagro espiritual, que el pecado ha enfermado al hombre, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Escudé? La pregunta es, ¿cómo se hace para mejorar la creación? ¿No es cierto? Quiero recordar la pregunta para dar la respuesta. Para dar la respuesta debo recordar, a su vez, que la creación es una cadena alimenticia absolutamente cruel, donde el pez grande se come al chico con un dolor inenarrable. Esa es la creación. Ahora, a la creación, nosotros los hombres, la podemos mejorar. Por un lado, reduciendo el dolor, a través normalmente de la ciencia. Y también la podemos mejorar, entre muchos caminos que hay para mejorarla, dedicándonos al pensamiento, dedicándonos a la reflexión, a la verdadera espiritualidad. El padre Bunge, hace un rato, nos habló de la muerte como punto culminante de la vida. Y yo realmente pensé que lo suyo era sumamente sugerente e importante, porque en este punto coincide con el pensamiento de grandes filósofos existencialistas que eran ateos o agnósticos, ¿no es cierto?, que demostraron que la muerte era el punto culminante de la vida a través de la dramaturgia. Por ejemplo, Camus, Anouilh, ¿no es cierto?, a través de sus obras de teatro demostraron verdaderamente que una vida sin muerte carece por completo de sentido, porque todo lo que da sentido en nuestras vidas tiene que ver con las urgencias, ¿no es cierto? Y es imposible tener urgencias sin un sentido de finitud. Y esto es una cosa maravillosa que hicieron existencialistas, agnósticos y en general peor que agnósticos, ateos, que a través de sus indagaciones, de su pensamiento, mejoraron nuestra espiritualidad. Padre. El parto es el momento culminante del embarazo. Y lejos de acabar con lo que se fue gestando, lo abre a un mundo mejor. Desde este punto de vista, la muerte es el punto culminante de la vida porque abre a un sentido pleno de la vida, que esperamos en la vida eterna. Mientras tanto, nosotros mejoramos la creación poniendo todas nuestras capacidades, no solamente al desarrollo material del mundo, sino sobre todo al desarrollo espiritual, poniéndonos al servicio de los demás, haciendo que esta casa única que Dios nos dio a toda la humanidad sirva realmente para todos.
eso hace crecer el mundo. Rabino. Dios creó al hombre para seguir creando, Asher bara Elohim la'asot, y lo nombró su socio en su obra de creación, su socio activo, su socio trabajador, Shutaf Elohim b'Maaseh Bereshit, el co-creador de Dios. Y cada ser humano desarrolla sus capacidades sobre cómo ayudar a Dios a mejorar su mundo. El científico deberá seguir progresando en base a su fe para poder descubrir aquello que está velado a nuestros ojos, y que el que está dedicado a la espiritualidad o a la enseñanza o a la educación o a la reflexión, como decía Judé, deberá siempre estar aportando con su perfeccionismo, su mejoramiento. La religiosidad no está ni en la sinagoga, ni en la iglesia, ni en el templo, ni en la mezquita. La religiosidad está en la santificación del trabajo cotidiano. Sí. En virtud del tiempo coincido plenamente con las dos personas que me han antecedido. Son dos los temas. Uno, lo de los milagros. El Corán dice textualmente: Dios ha revelado en el Corán aquello que contiene curación y remedio para los hombres. Así que yo creo en la curación a través de la palabra, especialmente de la palabra aplicada de Dios. En segundo lugar, ¿cómo mejoramos la creación? Primero, mejorando nuestra existencia, en los tres planos que tenemos de relacionarnos: nuestra relación con el individuo, con el medio en el cual habitamos y nuestra relación con Dios. Ciencia y fe y ser buenas personas. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien desea agregar una? Sí. Cortito, una pequeña historia. Nuestro maestro espiritual... Muy breve. Sí, muy breve. Cuando estaba en la India, le preguntaron bueno, hay tantos yogis y tantos swamis que han venido acá de Occidente a traer tantos milagros. ¿Cuál es el milagro que hace usted? Y nuestro maestro espiritual, Bhaktivedanta Swami, dice, si a usted le parece poco milagro que miles y miles de chicos que estaban teniendo sexo libre y tomando ácidos y drogas y demás, se hayan vuelto ahora devotos, fervientes del Señor, eso no es un milagro pequeño. Muy bien. Entonces ese es el verdadero milagro. Gracias a todos los panelistas, por supuesto gracias a nuestro invitado de hoy, el doctor Morales, y también le agradecemos la presencia de los estudiantes de periodismo. Nosotros nos reencontramos en un próximo Creencias, claro, ahora en su casa, en su hogar, llega el momento de la reflexión, seguramente.